Para cristianos y no cristianos, la fe es un acto que siempre está presente ante situaciones adversas, ante momentos difíciles, momentos que parecen insuperables, luchas, batallas, y que por lo general nos acordamos cuando parece que ya está todo perdido. Soy el guionista de Dios y te invito a escuchar este guión para que descubras el poder que hay en tus palabras. Eran la 1 de la madrugada de mediados del mes de febrero. Andrés y Claudia se encontraban en su apartamento ubicado en el centro de la ciudad de Montevideo. Ella, estudiando concentrada, preparándose para enfrentar un examen que tenía en los próximos días. Él, sentado en una silla del otro lado de la cama, con su computadora en la falda, mirando videos sobre milagros en los que Dios había actuado en la vida de personas. En un momento dado, Andrés le comentó a Claudia sobre un video que estaba mirando. Mirá este video, mi amor. Un pastor que le hace crecer la pierna a las personas. Personas con extremidades más cortas que la otra. Ella levantó la cabeza enseguida, dejó de leer y de hacer lo que estaba haciendo y le dijo: no es el pastor, es Dios obrando en la vida de esas personas. Luego de esto agachó la cabeza y continuó la lectura. Pero antes de comenzar a leer comentó en voz baja: ¿tú tienes una pierna más corta que la otra? ¿Nunca te diste cuenta? Y continuó sin decir nada, preparándose para aquella prueba que iba a afrontar en un par de días. Ante este comentario, Andrés quedó sin palabras. Enseguida apoyó la espalda contra el respaldo de la silla y estiró las dos piernas hacia adelante. Sintió un poco de miedo. Y al observar el largo de las mismas, pudo ver como su pierna derecha era más corta que la izquierda. De inmediato exclamó: amor, tenías razón, tengo una pierna más corta que la otra. No estabas equivocada. Enseguida Andrés empezó a pensar y a darse cuenta que los dolores que venía soportando en su cadera desde hace ya un tiempo podían ser consecuencia de esa diferencia que tenía entre sus extremidades. Con razón, pensaba, por eso me dolía tanto. Sin dejar el asombro atrás, lo primero que hizo fue pensar en buscar una solución. Mañana lo primero que hago es ir al hospital. Voy a sacar fecha y me voy a hacer ver. Pero ¿cómo puede ser? ¿Una pierna más corta que la otra? Estoy perdido. No hay forma de arreglar esto. Pensó y pensó. A ver qué rama de la medicina lo podría ayudar. Dios no estaba en sus planes. No era una opción viable. Estaba todo preparado. Un nuevo soldado de Cristo estaba a punto de experimentar y conocer el poder que pueden tener las palabras cargadas de fe. Continuó mirando videos mientras que Claudia no decía una sola palabra. El silencio reinaba en aquella habitación. De repente una pregunta cortó el silencio. Amor, ¿yo me podré curar así? Yo tengo fe en Dios, yo creo que me puede curar. En ese instante Claudia levantó la mirada del papel y pronunció: ¿tenés fe en Dios? Sí, tengo fe en Dios, respondió Andrés. Entonces por fe sos curado. Fue en ese momento en que la pierna derecha de Andrés lentamente
comenzó a despegarse del suelo, hasta llegar a quedar en un plano horizontal con el piso. Como si un ser invisible le estuviera sosteniendo la pierna, sintió que algo se la empezaba a cinchar lentamente. No era ficción, es real. Le gritó a Claudia, que seguía sentada en la silla sin mover un pelo: mirá, mirá, mirá lo que me está sucediendo, no soy yo. Ante esto ella contestó, sin siquiera hacer un gesto: es Dios. Fueron segundos de esa experiencia, segundos de un encuentro que marcaría la vida de ese hombre por el resto de sus días. Una demostración de poder, sanidad, de algo sobrenatural que le quedaría grabado para el resto de su vida. La pierna se volvió a depositar en el suelo. Sin levantarse de su silla, Andrés decidió levantar las dos piernas a la horizontal para medirlas. La sorpresa que se llevaría sería indescriptible. Ahora las dos extremidades medían exactamente lo mismo. De inmediato tomó su celular y comenzó a llamar a familiares para contarles lo que había sucedido. ¿Qué habrán pensado esas personas al recibir la llamada de Andrés? Tarde de la madrugada, diciendo que Dios le había hecho crecer una pierna que tenía más corta que la otra. Es con ese relato que los quiero llevar a la segunda señal que Jesús realizó en sus días mientras caminaba por la tierra. Después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante las fiestas, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí un cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara a sanar a su hijo, porque estaba al borde de la muerte de una enfermedad que lo estaba azotando. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras bajaba, sus siervos le salieron a recibirlo y le dijeron: su hijo vive. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer, a la hora 7ª, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La fama de Jesús por el milagro que había hecho había llegado a oídos de la alta y baja sociedad. Incluso había llegado a países fuera de Israel. Todos acudían desde todos lados para escuchar las palabras vivas de Jesús. El oficial del rey se enteró que Jesús venía de Jerusalén y salió entonces en su búsqueda. El oficial se encontraba en una situación totalmente desesperante. Estaba disputándose la vida de su hijo. ¿Cuántos padres hoy en día están desesperados pidiendo y rogando por la salvación de un hijo que tuvo un accidente, que se encuentra perdido en el mundo de las drogas, que está internado con una enfermedad que ya no tiene cura, o que anda con malas juntas, que está preso, que es homosexual, o que está vinculado al negocio del narcotráfico o la prostitución? Hijos que están transitando un mal camino y que sus padres no saben qué hacer.
Este hombre, a pesar que poseía un alto cargo, según las Escrituras, vino a Jesús con fe que él podría salvar a su hijo. ¿Qué hubiera pasado si este funcionario hubiera acudido a un brujo o a un adivino? ¿Qué hubiera pasado si este oficial hubiera acudido a una persona sin fe ni esperanza? Lo más seguro es que su hijo hubiera muerto. Aquel oficial del rey nos deja una enseñanza que es válida aún para nuestros días. En medio de crisis, en medio de grandes dificultades, de un familiar enfermo, de un problema matrimonial, de una cuenta que hay que pagar, de un examen que hay que dar, de un resultado médico que estamos esperando, de un diagnóstico que aparentemente es irreversible, te invito a que acudas al único que te puede sanar y salvar. Acude a Jesús como primera opción. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reza el versículo 6 del capítulo 4 del libro de San Juan. La sociedad de hoy en su mayoría pone a Dios como último recurso. Frente a enfermedades, problemas de amor, finanzas, de vicios, acuden a macumberos, brujos, limpiezas espirituales o a que le tiren las cartas. O la mayoría de las veces al tan conocido horóscopo. No se dan cuenta que están tratando con fuerzas malignas, sobrenaturales, que lo único que están haciendo es empeorar la situación. Dios es el nuestro creador. ¿Quién nos conoce más que quien nos creó? Las Escrituras nos llevaron a la situación en que había un joven que estaba a punto de perder la vida. Pero aparece la oración de un padre que se presenta con insistencia para calmar ese desespero, pidiendo la salvación de su hijo. Descubrimos que el poder de la oración no conoce fronteras. Estamos ante un milagro de larga distancia. Jesús se encontraba en Caná de Galilea y el joven se encontraba en Capernaum, a unos 40 kilómetros aproximadamente. La oración no conoce límites, no conoce fronteras, irrumpe el tiempo, va más allá de cualquier distancia. Jesús dice en el versículo 48, si no ven signos y prodigios, no son capaces de creer. No lo dijo por el funcionario, sino lo dijo por los presentes, por los que se encontraban en el lugar, por los fariseos, por los enemigos, por la muchedumbre que estaba a su alrededor. Jesús no quería que los siguieran por los milagros, sino por lo que es y por lo que sigue siendo hasta hoy en día. El milagro del signo no es que aquel joven se curó, no es que aquel joven se salvó de la muerte. El milagro fue haber encontrado a Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el milagro más grande en la vida de un creyente, poder encontrar a Jesús. A partir de ahí se fue la enfermedad. Al final de cuentas, la enfermedad terminó siendo una bendición, porque si no hubiera estado enfermo, no podría haber encontrado a Jesús. Él es el milagro en sí. Lo que vaya a hacer después es una consecuencia, es un fruto de la situación y del encuentro con Él. El Padre insistió a Jesús que fuera con Él. Creía ciegamente en Jesús. Lo veía a Él como su única salvación. El texto dice, el hombre creyó. Todo hombre que escucha la palabra cree. Por lo que la palabra por sí sola genera fe en quien la escucha. Nosotros somos ese hombre, que gracias al verbo de Dios hemos creído en Él. El texto dice, el hombre creyó, no dudó de su palabra. El oficial nos mostró el proceso de fe. Él fue en busca de Jesús porque había oído hablar de Jesús. Jesús no bajó a Capernaum
a salvarle la vida a su hijo. Fue su palabra viva la que alcanzó al joven moribundo que se encontraba arriba de una cama a punto de morir. Porque Jesús tiene palabras de vida. Llevando esta enseñanza a aquella historia que les conté primero, la del joven Andrés, con la que comencé el relato, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido fe esa noche? Estaba con la computadora tirado en una silla al lado de la cama, mirando videos, ¿se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera tenido esa fe en ese momento? Capaz hubiera visto envuelto en consultas, salas de hospital, medicamentos, cirugías. Al igual que la mayor parte del mundo, Andrés no tenía a Dios como prioridad para sus problemas. Lo primero que pensó fue en la medicina, en la ciencia, pero no en lo sobrenatural. Él no estaba para perder tiempo, pero esa deformación en su pierna lo iba a llevar a que se pasara un largo tiempo recorriendo pasillos de hospital. ¿Quién sabe? Fue el poder de la palabra que lo sanó. La palabra de su novia en ese momento fueron la chispa que encendió el barril de pólvora de fe que tenía Andrés. Un proceso que Dios ya lo tenía planeado. La pierna era una excusa. Era la hora de aumentar la fe de un joven soldado del reino. El Creador ya había sabido el desenlace de esa historia. En esa habitación estoy seguro que no estaba solo esa pareja. Estoy seguro que junto a ellos había un ángel o quién sabe, hasta el mismo Jesús esperando el momento para entrar en escena, para tomarle la pierna y estirarle para que todo saliera acorde a lo que estaba planificado. Al igual que el oficial del rey, Andrés creyó ciegamente en Jesús en ese momento. El oficial sabía que Jesús era su solución, que era la única forma en que él podía salvar a su hijo de la muerte. Jesús solo con pronunciar palabras le dio vida. Pronunció palabras de fe, palabras de amor, palabras de vida. ¿Cuántos padres hay que ven a sus hijos perdidos? Como ya les dije antes, en la droga, el alcoholismo, la delincuencia, la prostitución. No saben a quién recurrir, qué hacer, a quién consultar. En medio de la desesperación, terminan involucrándose con Satanás y sus fuerzas malignas que están esperando de brazos abiertos por el caos que sufre la humanidad. Te voy a invitar a algo. Busca a Jesús. ¿Tenés un problema? Busca a Jesús. Él es el único que tiene la solución. ¿Ya le pediste? ¿No te respondió? Ruégale, suplícale. Pero no al psicólogo, no al psiquiatra, no al doctor, no al tarotista, no al brujo del barrio, no al macumbero, no a la estatua, no al hombre, sino que a Jesús. Él tiene palabras de vida eterna. Él es el Creador. Jesús no solo busca tu salvación, sino busca tu salvación y la de tu familia. La gracia se da en cadena. Está lleno de testimonios en que familias enteras se convirtieron por un miembro de la familia que sucedió un milagro con él y después los integrantes se fueron transformando en cadena. Dios debe ser experimentado antes de ser comprendido. Así que te invito a que busques tu propio encuentro con Él. Él se va a encargar de preparar la ocasión para que tú experimentes su poder y veas que Él es real. Andrés, más adelante te voy a contar en otra historia, llegaba a ir a cultos
y reírse de Dios. Lo provocaba, le decía, si sos tan real, un día quiero que demuestres que tu poder, que en verdad existís, que no sos una mentira. Qué sorpresa que se llevó Andrés esa noche. Nunca se lo había esperado. Nunca se lo había esperado. Un testimonio vivo hasta su último día. Te invito a que te suscribas a este canal, El Guionista de Dios. A que comentes, a que compartas este mensaje. Tenemos muy pocos suscriptores, hace poquito que empezamos. Creo que es un lindo mensaje para compartir con un ser querido. Hay muchas almas necesitadas esperando escuchar esta palabra. Palabras de amor, de fe, de vida. Tantos videos y tantos mensajes viajando por la internet hoy en día sin contenido o muchas veces con contenido malo. Así que pienso que este puede ser un lindo mensaje. Y capaz que alguien, al igual que como Andrés, aquella noche se le cambió la vida, este mensaje pueda entrar en la vida de una persona que lo está necesitando. Oro a Dios por cada una de las personas que escuche este mensaje. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.